Seguro que alguna vez has querido aprender un idioma, pero no sabes cuál elegir. ¿Te suena? Y elegir mal puede hacer que pierdas meses estudiando una lengua que abandonas porque no disfrutas cómo suena, no te interesa su cultura o simplemente no conecta contigo. Por eso, hoy voy a clasificar todos los idiomas que he estudiado o analizado para ayudarte a descubrir cuál podría encajar mejor contigo. ¿Te gusta la idea? Muy buenas, soy Pablo, Paybolen para los amigos, profesor de idiomas y políglota. Algunos idiomas los he estudiado en profundidad, otros los conozco parcialmente y otros los he analizado por simple curiosidad lingüística. Pero no voy a clasificarlos según cuál es objetivamente mejor, porque eso sería imposible y depende de cada persona. Los voy a ordenar según 4 criterios completamente personales: cómo suenan, cuánto disfruto escuchándolos, cómo de interesantes me parecen y cuántas ganas me da de aprenderlos o continuar perfeccionándolos. En la categoría S estarán mis favoritos, en la A los idiomas que me gustan muchísimo, en la B los que me parecen interesantes pero no terminan de conquistarme, y en la C los que respeto, por supuesto, aunque personalmente no me atraen demasiado. Y en la D irían los que definitivamente no aprendería si fuera tú. Yo sí, que soy muy friki con esto, pero tú no, salvo que los necesites por algún motivo económico o amoroso. Antes de comenzar tengo que aclarar algo muy importante. Este ranking es completamente subjetivo. Tomando como punto de partida a un hablante nativo de español, este sería un orden razonable desde los idiomas más accesibles hasta los más exigentes. No significa que unos sean mejores que otros. La motivación, la exposición y los objetivos personales pueden alterar completamente el orden. Si coloco tu idioma favorito en la categoría C, no significa que sea un idioma malo, por favor no te enfades. Significa que a mí no me atrae tanto como quizá te puede atraer a ti. Los gustos lingüísticos dependen de muchas cosas: la música que escuchas, las personas que conoces, las películas que ves, los países que visitas, los recuerdos que relacionas con ese idioma e incluso la primera persona que te lo enseñó. Por eso tampoco quiero que utilices este ranking como una orden para decidir qué idioma estudiar. Es una invitación a comparar idiomas y descubrir qué características te llaman más la atención. Y sobre todo, qué características aprovechar en un primer momento y qué características de un idioma es mejor dejar para más adelante. Vamos con el español. Antes de nada, una curiosidad muy ilusionante con respecto a nuestro idioma, el idioma que compartimos, el español. A ti te parecerá muy sencillo, porque lo llevas aprendiendo y hablando desde que naciste, pero quiero dejarte claro que a pesar de lo fácil que puede llegar a ser leerlo y pronunciarlo, la gran cantidad de irregularidades, de tiempos verbales y de conjugaciones convierten a nuestro idioma en uno de los más difíciles de aprender que existen. Así que siéntete una persona muy, pero que muy afortunada. Además, esto quiere decir que si hablas español y sobre todo entiendes cómo lo hablas, ahí es donde está la clave, significa que eres capaz de aprender cualquier idioma que se te ponga por delante. Así que fuera excusas y dale caña a cualquiera de los idiomas que vamos a analizar a continuación. ¿Te atreves? ¡Vamos allá! Cuando una persona me pregunta: Pablo, ¿qué idioma crees que debería aprender?, normalmente espera que yo responda inglés, por supuesto, o francés, o alemán, o el idioma que tenga más oportunidades laborales. Pero elegir una lengua solamente por su utilidad puede convertirse en una trampa mortal. La utilidad importa, claro que sí, pero también necesitas una razón emocional para seguir adelante cuando aparezcan las dificultades, porque al principio todo es emocionante. Aprendes a saludar, aprendes a presentarte, a pedir comida y ya te sientes protagonista de una película internacional. Pero después aparecen los verbos irregulares, las excepciones, la pronunciación y las palabras que cambian completamente según el contexto. En ese momento la utilidad no es siempre suficiente. Necesitas disfrutar mucho del proceso. Puede ser la música, la cultura, las conversaciones, la literatura, la historia o simplemente la satisfacción de escuchar ese idioma. Por eso mi consejo como profesor es que elijas una lengua que combine 3 elementos. Primero, que te resulte útil. Segundo, que tengas oportunidades para practicarla. Y tercero, que te provoque curiosidad. Casi la más importante. Si tienes estos 3 elementos, es muchísimo más probable que continúes cuando vengan tiempos duros. Y ahora sí, sabiendo esto, podemos comenzar el ranking. Voy a empezar con la lengua más estudiada del mundo, el inglés, pero lo separaré en 2 variedades. Primero, el inglés británico. Lo colocaré en la categoría B. Me gusta su pronunciación, tiene una enorme variedad de acentos y está presente en muchísimo contenido cultural, deportivo y educativo. Pero también puede resultar complicado para un estudiante, porque no existe un único acento británico, como seguro que ya sabes. El inglés de Londres puede sonar muy diferente al de Liverpool, Manchester, Escocia o Gales. Así que cuando alguien dice quiero aprender el acento británico, la siguiente pregunta que yo le haría sería: ¿cuál de todos? Mi recomendación personal y profesional sobre todo es que aprendas un inglés estándar.
sin más complicaciones. Lo dejaré en la categoría B porque me parece interesante y elegante en algunos contextos, pero no siempre es la variedad que más natural me resulta utilizar. Ahora tenemos el inglés estadounidense. Este lo subo a la categoría A. Es la variedad a la que la mayoría de las personas están más expuestas por películas, series, videojuegos, música o redes sociales. También tiene muchos acentos internos, pero el inglés estadounidense estándar suele resultar bastante accesible para los estudiantes. Además, existe una cantidad gigantesca de contenido para practicarlo, y eso hace que puedas escuchar inglés todos los días sin necesidad de abrir un libro. Aunque cuidado, ver 20 temporadas de una serie con subtítulos en español no significa que automáticamente estés estudiando. Ojo a esto. Recuerda lo que te voy a decir. Aprendizaje sin aplicación es puro entretenimiento. El inglés es extremadamente útil, pero hay algo que le impide llegar a mi categoría S. Está tan presente en todas partes que a veces deja de sentirse como un descubrimiento. Es como que está por todos los sitios. Te resumo ventajas e inconvenientes. Vamos con las ventajas. Es el idioma internacional más útil para el trabajo, los viajes, internet, la ciencia y el entretenimiento. Además, la gramática inicial es relativamente sencilla. La conjugación de los verbos es prácticamente nula. Existe una cantidad ilimitada de recursos y permite practicar todos los días sin necesidad de vivir en un país anglófono. Además, facilita después el aprendizaje de idiomas como el alemán, el neerlandés y de las lenguas escandinavas como el noruego, el sueco o hasta el danés. Ahora vamos con las cosas no tan positivas. La pronunciación y la escritura son poco coherentes porque no se pronuncia igual que se escribe. ¿Qué es lo que pasa en nuestro idioma? En español sí ocurre eso. Y la pronunciación de muchas secuencias de letras hay que aprenderlas de memoria. Los phrasal verbs y las expresiones idiomáticas requieren de mucho tiempo, aunque también te digo, yo no me complicaría mucho la vida con ellas. No son palabras de tantísimo uso como te venden por ahí ciertos gurús. Además, comprender distintos acentos puede ser difícil. Y es fácil llegar a un nivel intermedio, pero bastante más complicado sonar natural o nativo. Su vocabulario mezcla elementos germánicos, franceses y latinos, por lo que su forma es muy variable. Su dificultad baja al principio y media alta para dominarlo. Muchas personas lo estudian porque deben hacerlo, pero no porque hayan decidido hacerlo. Aún así, por su enorme utilidad, sus recursos y la facilidad para encontrar hablantes con los que practicar, el inglés estadounidense se queda claramente en mi categoría A. Y es verdad, deben hacerlo. Debes hacerlo. Debes estudiarlo. Are you up for it? Let's go. Vamos ahora con el rumano. Lo colocaré en la categoría C. El rumano es una lengua romance, igual que el español, el italiano, el francés o el portugués. Por eso, aunque a primera vista parezca muy diferente a nivel escrito, los hispanohablantes pueden reconocer más vocabulario del que imaginan. También tiene influencias históricas de otras lenguas de Europa del Este, y eso le da un sonido bastante particular. Me parece una lengua interesante porque está situada lingüísticamente entre dos mundos. Conserva una base latina, pero suena distinto a las lenguas romances que solemos escuchar, mucho más parecida a las lenguas derivadas del ruso. No la colocaría entre mis prioridades inmediatas, aunque sí es una lengua que podría sorprender a cualquier hispanohablante que intente leerla. Así que se queda cómodamente en la categoría C. En resumen, en cuanto a sus ventajas, es una lengua romance y conserva bastante vocabulario reconocible. Introduce estructuras diferentes sin alejarse completamente del español. Es interesante como transición hacia lenguas con casos y declinaciones, como puedan ser idiomas como el alemán o el ruso. Su pronunciación es relativamente regular si sabes cómo suena cada una de las letras, y puede resultar sorprendentemente accesible. En cuanto a los contras, tiene casos gramaticales y declinaciones, y el artículo definido se coloca al final de la palabra. Incluye bastante vocabulario de origen eslavo, hay menos materiales y contenido que en el caso del francés o del italiano, y su utilidad geográfica evidentemente es más limitada. Su dificultad, media-baja. ¡Hay courage! ¡Haide! Vamos con el italiano. Su pronunciación es muy transparente, acompañando a su escritura, igual que ocurre en español. Su gramática y el vocabulario son muy próximos a nuestro idioma. Además, permite entender bastante desde las primeras semanas, y es excelente para aprender a mantener conversaciones rápidamente. Facilita después el aprendizaje de idiomas como el francés, el portugués o el propio rumano que acabamos de ver. En cuanto a las desventajas, precisamente esta similitud provoca esos falsos amigos, false friends, y mezclas con el español. Es fácil conformarse además con un italiano aproximado y no corregir los errores según vas aprendiendo. Su utilidad internacional es más limitada que la del inglés, el francés o el portugués, y la dificultad para un hispanohablante yo la dejaría en muy baja. ¿Ci provi? Andiamo. Vamos ahora con el chino mandarín. Vamos a ver. En cuanto a sus ventajas evidentes, es que tiene un gran número de hablantes y una enorme importancia económica. La gramática básica tiene pocas flexiones o variaciones gramaticales, por no decir ninguna,
No hay conjugaciones verbales, ni género, ni casos gramaticales. El orden básico de las oraciones puede ser relativamente directo y aprender caracteres permite reconocer relaciones de significado según el contexto. Y además, para el cerebro es un excelente ejercicio de memoria visual y percepción auditiva. Desventajas tiene unas cuantas. Primero, utiliza un sistema tonal, tonos, que pueden cambiar el significado de la palabra. No es lo mismo decir ma que ma, que decir ma, o que decir ma o ma. La escritura requiere aprender miles de caracteres. La comprensión oral es difícil por la abundancia de palabras homófonas, que suenan igual. Los clasificadores nominales deben memorizarse. Leer y escribir avanzan mucho más lentamente que hablar, aunque te diría que no te centrases mucho en la escritura al principio, ni prácticamente nunca. La lectura es mucho más sencilla. Los ojos captan el significado de las palabras. Por otro lado, la gramática avanzada utiliza partículas y estructuras menos intuitivas de lo que parece inicialmente. Su dificultad diría que es muy alta. La gramática inicial es sencilla, la pronunciación, la comprensión y la escritura son las grandes barreras. Ni calma, toba. Y ahora vamos con el turco. Ventajas: escritura latina y pronunciación muy regular. No tiene género gramatical. La gramática funciona mediante reglas bastante sistemáticas, y es un idioma excelente para descubrir una lógica lingüística diferente. La armonía vocálica aporta coherencia a las terminaciones. ¿Qué cojones significa eso? Olvídalo. Casi no presenta verbos irregulares. Y en cuanto a las desventajas, el orden habitual es sujeto, objeto, verbo, cambiando ligeramente con nuestro español. Puede acumular además muchos sufijos en una sola palabra, muy parecido a lo que ocurre con el finlandés. Curioso. El vocabulario es poco reconocible para un hispanohablante, y las oraciones subordinadas se construyen de manera bastante distinta al español. Su dificultad te diría que es alta, pero lógica. Vamos ahora con el catalán. Ventajas: muy sencillo para un hispanohablante, especialmente útil en Cataluña, Baleares, Valencia y Andorra. Combina características del español, francés e italiano, por lo que permite progresar muy rápidamente. Es una buena introducción a la diversidad de las lenguas romances. En cuanto a sus desventajas, evidentemente tiene una menor utilidad mundial, ya que sus hablantes están concentrados en una región relativamente pequeña. La variedad estándar, además, puede diferir del idioma coloquial de cada subterritorio, y la cercanía con el español puede provocar interferencias o mezcla de palabras en tu cabeza. Su dificultad, muy baja. ¿Estás a punt? Anem-hi! Vamos con el noruego. Ventajas: su gramática es bastante sencilla, aunque pueda parecer lo contrario. Los verbos apenas cambian según la persona. Comparte muchas palabras con el inglés e igual que este, apenas se conjugan sus verbos. Es un muy buen idioma para introducirse en las lenguas germánicas y en las escandinavas. Facilita la comprensión posterior de idiomas como el sueco y parcialmente también del danés. El orden de las frases es bastante sistemático. Vamos ahora con sus desventajas. También existe una gran variedad de dialectos y tiene dos estándares escritos principales, el bokmål y el nynorsk. Su número de hablantes es reducido. La pronunciación tonal y ciertas vocales requieren de práctica. Su dificultad te diría que es media-baja, especialmente sabiendo inglés. Terry, come in. Vamos ahora con el indonesio o malayo. Ventajas: gramática muy sencilla, increíblemente, porque no posee conjugaciones verbales comparables a las del español, no utiliza género gramatical, su escritura es latina y su pronunciación muy pero que muy regular. En mi opinión, es una excelente primera lengua no europea. Permite comunicarse con una población muy numerosa, sobre todo en Bali, el destino preferido de muchos viajeros. Desventajas: vocabulario completamente nuevo para un hispanohablante. Existen diferencias entre el idioma formal y el coloquial. Los afijos, que son los prefijos y los sufijos, cambian el significado y la función de las palabras. Hay menos exposición internacional que al inglés o al japonés, evidentemente. Su dificultad, media-baja. Este idioma merece una consideración especial. Es probablemente una de las lenguas asiáticas más fáciles para un hispanohablante. Si te genera curiosidad, adelante. ¿Brani? ¡Ayoktamulae! Vamos ahora con el portugués, de Portugal o de Brasil. Ventajas: gran semejanza léxica y gramatical con el español. De eso ya te has dado cuenta, seguro que sí. Muy útil por ser la lengua de un país enorme como Brasil y el mundo lusófono. Se puede alcanzar muy rápidamente una buena comprensión escrita. Tiene bastante contenido cultural, musical y audiovisual y ayuda a desarrollar el oído para vocales y sonidos nuevos. De hecho, el portugués es el idioma más rico fonéticamente hablando del mundo. ¿Sabías que ese es el motivo por el que los portugueses nos entienden todo y nosotros a ellos nada? Es porque nuestro idioma es bastante más pobre en sonidos que el portugués. Ahí tienes el motivo. Desventajas: la pronunciación es bastante más difícil de lo que parece. El portugués brasileño
y el europeo de Portugal presentan diferencias importantes. La proximidad con el español puede traicionarte y llevarte a utilizar el querido portuñol. Entender textos no significa necesariamente entender conversaciones reales, tenlo también muy en cuenta. Dificultad a pesar de todo, baja. ¿Atréviste? ¿Vous tienes courage? ¡Vamos ya! Vamos ahora con el francés. Ventajas: muchísimo vocabulario reconocible para un hispanohablante. Gran presencia internacional en Europa, África y Canadá. Útil también en diplomacia, turismo, cultura y organismos internacionales. Su gramática comparte muchas ideas con el español y ayuda posteriormente con otras lenguas romances como el italiano, el portugués y el catalán. Contras: la pronunciación es considerablemente más difícil que la escritura. Muchas letras no se pronuncian, de hecho. Y por ese motivo la comprensión oral real suele avanzar bastante lento. Los pronombres, las contracciones y el orden de palabras pueden complicarse. Y el francés coloquial además se aleja bastante del francés de los manuales. Dificultad a pesar de todo, media-baja. ¿Tu oses? ¡C'est parti! Vamos con el árabe. Ventajas: se habla en una región enorme y estratégica. Ojo a este. Gran importancia cultural, histórica, religiosa y comercial. Su sistema de raíces ayuda a relacionar familias de palabras. El alfabeto es relativamente compacto y definido. Permite comprender mejor muchas palabras incorporadas al español. Sin embargo, tiene unas cuantas desventajas. Existe una fuerte diferencia entre el árabe estándar y los dialectos hablados. Por lo tanto, hay que elegir qué variedad aprender. Mi recomendación es que empieces por el estándar. Yo lo hice así, que es la lengua oficial de los periódicos y de los noticieros. La escritura cambia según la posición de la letra en la palabra. Y además, se escribe de derecha a izquierda, como sabes. Tiene sonidos poco familiares para un hispanohablante. La morfología verbal y nominal es extensa, es decir, hay muchas conjugaciones y tiempos verbales, como en el caso del español. La cuestión es que conocer el árabe estándar no garantiza comprender conversaciones cotidianas, de hecho es bastante improbable. Y esto es curioso porque los dialectos son versiones bastante simplificadas del árabe estándar, el árabe del Corán, que tiene muchas más variaciones. Dificultad en este caso, muy alta. Mi recomendación es que aprendas árabe estándar junto con un dialecto concreto, por ejemplo el egipcio, el levantino o el marroquí. ¡El tetero! ¡Hayabina! Y ahora vamos con el griego. Ventajas: su alfabeto se aprende relativamente rápido. Tiene un gran interés cultural e histórico. Muchas palabras científicas y técnicas, de hecho, tienen raíces griegas. La pronunciación moderna es bastante regular. Te diría que presenta una dificultad intermedia entre las lenguas occidentales y otras familias más lejanas. Desventajas: tiene casos gramaticales y por lo tanto declinaciones, el mayor dolor de muelas que existe. Los verbos presentan bastantes formas, una para cada persona. El vocabulario cotidiano no es tan reconocible como podría parecer, y tiene evidentemente una menor utilidad internacional. Su dificultad: media alta. Tolmas, Pamelipon. Nos quedan dos idiomas, y ambos están muy arriba en mi lista de favoritos. Uno es la lengua que muchas personas consideran agresiva o demasiado fuerte, y el otro suele aparecer en las listas de los idiomas más difíciles del mundo. Pero los dos me han enseñado algo importante. Y es que el idioma que parece más complicado desde fuera puede convertirse en tu favorito cuando encuentras una conexión real con él. Antes de revelar mi número 1, quiero que recuerdes algo. No he colocado los idiomas según su dificultad, y tampoco según el número de hablantes. Ni según cuánto dinero puedes ganar con ellos. Los he colocado según el deseo que producen de seguir escuchándolos, estudiándolos y utilizándolos. Y esa sensación importa mucho más de lo que parece. Porque puedes tener el mejor curso del mundo, la aplicación más moderna y 30 libros de gramática, pero si no existe curiosidad, terminarán decorando una estantería. Ahora sí, vamos con los dos últimos. Veamos el alemán, el más agresivo. La verdad que no sé por qué dicen eso. Du machst mich verrückt und ich würde gerne mit dir schlafen. Solo he dicho me vuelves loco y me gustaría dormir contigo. Fuera bromas, también te lo podría decir en este tono. Du machst mich verrückt und ich würde gerne mit dir schlafen. Suena bonito. Ventajas: muy útil en Europa Central en el campo de la ciencia, de la ingeniería y de los negocios. La pronunciación y la escritura son bastante regulares. Fíjate, se pronuncia igual que se escribe. Su estructura es lógica y sistemática, de ahí que a los alemanes los consideremos gente bastante cuadriculada. Es un idioma que ayuda a comprender profundamente el funcionamiento de la gramática en cualquier otro idioma, y comparte vocabulario básico con el inglés. De hecho, el origen del inglés son las lenguas germánicas, no sé si lo sabías. Una vez interiorizadas sus reglas, es relativamente predecible. Sin embargo, hay claras desventajas, como que tiene 4 casos gramaticales, ya sabes, declinaciones, dolor de muelas. Los sustantivos poseen 3 géneros, masculino, femenino y neutro, igual que el griego, y el orden de las palabras cambia según el tipo de oración.
Además, las terminaciones de artículos y adjetivos son algo complejas, y los verbos separables y las frases largas, igual que las palabras, pueden confundirnos un poquito. El progreso inicial suele ser más lento que en el resto de los idiomas romances que hemos visto. Su dificultad, sin embargo, media-alta. Traust du dich? Los geht's! Vamos con el coreano, considerado uno de los idiomas más difíciles del mundo. Y estoy de acuerdo. Salvo si sabes japonés. Ventajas. El alfabeto Hangul es extremadamente lógico y se aprende rápidamente. Los verbos no cambian según la persona, igual que ocurre en el chino, tiene sentido. No tiene tampoco género gramatical. Y existe una gran disponibilidad de música, de series y contenidos de actualidad. La escritura permite empezar con mayor facilidad que en chino o japonés, dado que poseen un alfabeto más pequeño y limitado, sin kanjis. Su gramática es bastante sistemática, muy similar a la del japonés. Desventajas. El orden de la oración es muy diferente al español. Existen varios niveles de formalidad y respeto, igual que en el japonés. Las partículas requieren de mucha práctica, igual que en japonés también. Y el vocabulario es poco reconocible. La pronunciación de ciertas consonantes es difícil para un hispanohablante, y las terminaciones verbales transmiten numerosos matices sociales y emocionales. Su dificultad, muy alta, aunque su escritura es bastante sencilla. Mi recomendación es que pruebes antes el japonés para pasar después al coreano. Al revés te resultará bastante más difícil, te lo digo por experiencia. ¡Ya! ¡Si ya ya! Vamos ahora con el gran desafío. Vamos con el japonés, es el idioma más deseado y también el más temido. Ventajas. En cuanto a la pronunciación, es muy sencilla para un hispanohablante. Compartimos muchísimos sonidos entre nosotros. Sistema verbal bastante regular. No tiene género gramatical ni tiene artículos. Y existe una gran cantidad de contenidos culturales y audiovisuales. Si lo controlas, el anime y el manga estarán en tu mano para disfrutarlos en versión original. El gran deseo de todos los fans e inalcanzable por la gran mayoría. Las partículas te ayudarán a detectar la función de las palabras, igual que ocurre en el coreano, aunque te llevará tiempo dominarlas. Los kanji permiten distinguir visualmente palabras que suenan igual. Sin embargo, tiene bastantes desventajas porque combina tres alfabetos, el hiragana, el katakana y el kanji, símbolos prácticamente infinitos en número, símbolos que vienen del chino. Por lo tanto, requiere aprender miles de caracteres. El orden de las palabras es totalmente distinto al del español, de hecho, es totalmente al revés. El sujeto se omite constantemente, tanto por comodidad como por respeto. Además, presentan niveles de formalidad y lenguaje honorífico. Y los contadores o clasificadores cambian según el objeto. Una misma idea puede expresarse de maneras muy diferentes según la relación social entre las personas, por lo tanto su dificultad es extremadamente alta. La pronunciación japonesa es mucho más fácil que la china, o la coreana, por cierto, pero la escritura y la riqueza gramatical elevan mucho su dificultad. Muy útil si también te interesa aprender el coreano después, porque comparten la misma estructura gramatical a nivel de verbos, de partículas y de clasificadores. ¡Yattemiru! ¡Sa! ¡Iko! Y vamos con el ruso. Ventajas. Gran relevancia cultural, evidentemente, histórica y geográfica. El alfabeto cirílico se aprende con bastante rapidez. Es limitado, igual que nuestro alfabeto. La pronunciación es bastante más regular que la inglesa, por ejemplo. Introduce de forma clara los casos y el aspecto verbal. Facilita después otras lenguas eslavas. Gran riqueza literaria y audiovisual. Pero hay muchísimas desventajas aquí. Tiene 6 casos gramaticales, 6 casos principales, con 6 declinaciones diferentes. Las terminaciones cambian según el género, el número y la función gramatical de la palabra en la frase. Los verbos de movimiento son complejos y la distinción entre aspecto perfectivo e imperfectivo requiere de tiempo y de un buen dolor de muelas. El acento es móvil y puede modificar la pronunciación de las vocales, y el orden de palabras es flexible, pero depende de matices comunicativos. Su dificultad, muy alta. ¡Asmilesia! ¡Поехали! Y así queda mi clasificación final. En la categoría D, el rumano, el turco, el griego y el catalán. En la categoría C, el noruego, el indonesio y el coreano. En la categoría B, el francés, el italiano, portugués, árabe y ruso. Y en la categoría A, el inglés estadounidense, aunque ya sabes que debería estar en tu categoría S. Y también incluiría aquí el chino y el japonés por completar tu formación profesional para los negocios con 3 culturas fundamentales en este campo. Y en la S, el idioma que deberías probar por excelencia y por su utilidad práctica y teórica, ¡Du machst mich verrückt und ich würde gerne mit dir schlafen! El alemán. Y este sería el orden recomendado de estudio para alguien que desea avanzar de lo más sencillo a lo más complejo. Te propondría lo siguiente: primero el italiano, luego el portugués, catalán,
inglés, francés, rumano, noruego, alemán, indonesio, griego, ruso, turco, japonés, chino, ya sabes, el mandarín, coreano y árabe. Sin embargo, estudiar todo sucesivamente no siempre es la mejor estrategia, porque aprender varios idiomas demasiado parecidos de forma seguida puede provocar que se te mezclen las ideas. Y en cualquier caso, el inglés, independientemente de la posición en la que te lo he colocado, deberías aprenderlo el primero. Ya sabes por qué. Una progresión de estudio especialmente útil de cada uno de los idiomas sería la siguiente: empezar primero por el italiano, después el inglés, francés, alemán, ruso, chino, japonés y terminar por el árabe. Esta ruta introduce gradualmente nuevas pronunciaciones, nuevos sistemas verbales, géneros y casos, recuerda, declinaciones, órdenes de palabras y de frase diferentes y nuevos alfabetos, además de sistemas de escritura no alfabéticos y niveles de formalidad y estructuras culturales distintas según la persona que esté hablando y según el tipo de conversación que estés teniendo. La conclusión más importante aquí es que el idioma más sencillo no siempre es el más recomendable. Para la mayoría de hispanohablantes, el inglés debería estudiarse pronto, por su utilidad, evidentemente. El italiano o el portugués son mejores para experimentar un progreso rápido. El alemán y sobre todo el ruso desarrollan la comprensión gramatical de los idiomas y el chino, japonés, coreano o el árabe deberías abordarlos cuando ya tienes un método sólido de aprendizaje, porque aun funcionando igual en esencia, son los idiomas más diferentes con respecto al español y por lo tanto los que más te costará de asimilar. Ahora te toca a ti, no quiero que copies mi ranking, quiero que pienses qué idiomas te hacen sentir curiosidad, cuál podrías escuchar durante horas. ¿Con cuál tienes oportunidades reales para practicar? ¿Y cuál conecta con la vida que quieres construir? Esa combinación es mucho más importante que cualquier lista de los idiomas más útiles. Déjame en los comentarios tus 3 idiomas favoritos y el idioma que jamás estudiarías. Pero recuerda hacerlo con respeto, pues cada idioma refleja la cultura de los seres humanos que lo hablan, por lo que detrás de cada idioma existen millones de personas, historias y culturas. Y por fin te digo cuál es mi idioma favorito. Mi idioma favorito es... Du machst mich verrückt und ich würde gerne mit dir schlafen. Mi idioma favorito es el alemán, porque gracias a sus características, que ya te he contado aquí por encima, fue el que me abrió las puertas y me permitió entrar de lleno en el mundo de los idiomas y haber sido capaz de regalarte este vídeo. Algún día te contaré la historia de cómo empezó todo. Pero antes de irte tengo un regalo para ti. En la descripción, aquí abajo, encontrarás un vídeo en donde te enseño cómo empezar a aprender cualquier idioma de forma mucho más rápida en solo 14 minutos. Y vamos a empezar por el inglés. Ya sabes por qué. Aunque recuerda, por mucho que varíe la gramática, el orden o la estructura de un idioma, todos los idiomas son iguales en esencia. Quédate con esto. Así que lo que vas a ver para el inglés lo vas a poder aplicar a cualquier otro idioma. Tiempo al tiempo. Y siempre y cuando me sigas. Si de verdad quieres hablar otro idioma algún día, este vídeo vale más que horas de búsqueda en internet y en aburridas academias de toda la vida. Así que haz clic ahora mismo y nos vemos allí. See you later. Palik later.